vamos a continuar leyendo Salario, Precio y Ganancia de Karl Marx, capítulo 8, Reproducción de la plusvalía. Supongamos ahora que el promedio de los artículos de primera necesidad imprescindibles diariamente al obrero requiera para su producción 6 horas de trabajo medio. Supongamos, además, que estas 6 horas de trabajo medio se materializan en una cantidad de oro equivalente a 3 chelines. En estas condiciones, los 3 chelines serían el precio o la expresión en dinero del valor diario de la fuerza de trabajo de este hombre. Si trabajase 6 horas, produciría diariamente un valor que bastaría para comprar la cantidad media de sus artículos diarios de primera necesidad, es decir, para mantenerse como obrero. Pero nuestro hombre es un obrero asalariado, por tanto, tiene que vender su fuerza de trabajo a un capitalista. Si se la vende por 3 chelines diarios o por 18 chelines semanales, la vende por su valor. Supongamos que se trata de un hilador. Si trabaja 6 horas al día, incorporará al algodón diariamente un valor de 3 chelines. Este valor diariamente incorporado por él representaría un equivalente exacto del salario o precio de su fuerza de trabajo que le abona diariamente. Pero en este caso, no afluiría al capitalista ninguna plusvalía o plusproducto. Aquí es donde tropezamos con la verdadera dificultad. Al comprar la fuerza de trabajo del obrero y pagarla con su valor, el capitalista adquiere, como cualquier otro comprador, el derecho a consumir o a usar la mercancía comprada. La fuerza de trabajo de un hombre se consume o se usa poniéndolo a trabajar, ni más ni menos que una máquina se consume o se usa haciéndola funcionar. Por tanto, el capitalista, al pagar el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del obrero, adquiere el derecho a servirse de ella, o a hacerla trabajar durante todo el día o toda la semana. La jornada de trabajo o la semana de trabajo tienen, naturalmente, ciertos límites, pero sobre esto volveremos en detalle más adelante. Por el momento, quiero llamar vuestra atención hacia un punto decisivo. El valor de la fuerza de trabajo se determina por la cantidad de trabajo necesario para su conservación o reproducción, pero el uso de esta fuerza de trabajo no encuentra más límite que la energía activa y la fuerza física del obrero. El valor diario o semanal de la fuerza de trabajo y el ejercicio diario o semanal de esta misma fuerza de trabajo son dos cosas completamente distintas, tan distintas como el pienso que consume un caballo y el tiempo que puede llevar sobre sus lomos al jinete. La cantidad de trabajo que sirve de límite al valor de la fuerza de trabajo del obrero no limita, ni mucho menos, la cantidad de trabajo que su fuerza de trabajo puede ejecutar. Tomemos el ejemplo de nuestro helador. Veíamos que, para reponer diariamente su fuerza de trabajo, este helador necesitaba reproducir diariamente un valor de 3 chelines, lo que hacía con su trabajo diario de 6 horas. Pero esto no le quita la capacidad de trabajar 10 o 12 horas y aún más diariamente. Y el capitalista, al pagar el valor diario o semanal de la fuerza de trabajo del hilador, adquiere el derecho a usarla durante todo el día o toda la semana. Le hará trabajar, por tanto, supongamos, 12 horas diarias, es decir, que sobre y por encima de las 6 horas necesarias para reponer su trabajo, o el valor de su fuerza de trabajo, el hilador tendrá que trabajar otras 6 horas, que llamaré horas de plus trabajo, y este plus trabajo se traducirá en una plusvalía y en un plusproducto. Si, por ejemplo, nuestro helador, con su trabajo diario de 6 horas, añadía al algodón un valor de 3 chelines, valor que constituye un equivalente exacto de su salario, en 12 horas incorporará al algodón un valor de 6 chelines y producirá la correspondiente cantidad adicional de hilo. Y, como ha vendido su fuerza de trabajo al capitalista, todo el valor, o sea, todo el producto creado por él, pertenece al capitalista, que es el dueño pro tempore de su fuerza de trabajo. Por tanto, adelantando 3 chelines, el capitalista realizará el valor de 6, pues mediante el adelanto de un valor en el que hay cristalizadas 6 horas de trabajo, recibirá a cambio un valor en el que hay cristalizadas 12 horas de trabajo. Al repetir diariamente esta operación, el capitalista adelantará diariamente 3 chelines y se embolsará cada día 6, la mitad de los cuales volverá a invertir en pagar nuevos salarios, mientras que la otra mitad forma la plusvalía, por la que el capitalista no abona ningún equivalente. Este tipo de intercambio entre el capital y el trabajo es el que sirve de base a la producción capitalista o al sistema de trabajo asalariado, y tiene incesantemente que conducir a la reproducción del obrero como obrero y del capitalista como capitalista.
La cuota de plusvalía dependerá, si las demás circunstancias permanecen invariables, de la proporción existente entre la parte de la jornada de trabajo necesaria para reproducir el valor de la fuerza de trabajo y el tiempo suplementario o plustrabajo destinado al capitalista. Dependerá, por tanto, de la proporción en que la jornada de trabajo se prolongue más allá del tiempo durante el cual el obrero, con su trabajo, se limita a reproducir el valor de su fuerza de trabajo o a reponer su salario. Capítulo 9. El valor del trabajo. Ahora, tenemos que volver a la expresión de valor o precio del trabajo. Hemos visto que, en realidad, este valor no es más que el de la fuerza de trabajo medido por los valores de las mercancías necesarias para su manutención. Pero como el obrero solo cobra su salario después de realizar su trabajo y, como, además, sabe que lo que entrega realmente al capitalista es su trabajo, necesariamente se imagina que el valor o el precio de su fuerza de trabajo es el precio o valor de su trabajo mismo. Si el precio de su fuerza de trabajo son 3 chelines, en los que se materializan 6 horas de trabajo, y si trabaja 12 horas forzosamente, tiene que representarse esos 3 chelines como el valor o el precio de 12 horas de trabajo, aunque estas 12 horas de trabajo representan un valor de 6 chelines. De aquí se desprenden dos conclusiones. Primera, el valor o precio de la fuerza de trabajo reviste la apariencia del precio o valor del trabajo mismo, aunque en rigor las expresiones valor y precio del trabajo carecen de sentido. Segunda, aunque solo se paga una parte del trabajo diario del obrero, mientras que la otra parte queda sin retribuir, y aunque ese trabajo no retribuido o plustrabajo es precisamente el fondo del que sale la plusvalía o ganancia, parece como si todo el trabajo fuese trabajo retribuido. Esta apariencia engañosa distingue al trabajo salariado de las otras formas históricas del trabajo. Dentro del sistema del trabajo salariado, hasta el trabajo no retribuido parece trabajo pagado. Por el contrario, en el trabajo de los esclavos, parece trabajo no retribuido hasta la parte del trabajo que se paga. Naturalmente, para poder trabajar, el esclavo tiene que vivir, y una parte de su jornada de trabajo sirve para reponer el valor de su propio sustento. Pero como entre él y su amo no ha mediado trato alguno, ni se celebra entre ellos ningún acto de compra y venta, parece como si el esclavo entregase todo su trabajo gratis. Fijémonos, por otra parte, en el campesino siervo, tal como existía, casi podíamos decir hasta ayer mismo, en todo el este de Europa. Este campesino trabajaba, por ejemplo, 3 días para él mismo en la tierra de su propiedad o en la que le había sido asignada, y los 3 días siguientes los destinaba a trabajar obligatoriamente y gratis en la finca de su señor. Como vemos, aquí las dos partes del trabajo, la pagada y la no retribuida, aparecían separadas visiblemente, en el tiempo y en el espacio, y nuestros liberales rebosaban indignación moral ante la idea absurda de que se obligase a un hombre a trabajar de balde. Pero en realidad, tanto da que una persona trabaje 3 días de la semana para sí, en su propia tierra, y otros 3 días gratis en la finca de su señor, como que trabaje todos los días en la fábrica o en el taller 6 horas para sí y 6 para su patrón. Aunque en este caso la parte del trabajo pagado y la del trabajo no retribuido aparezcan inseparablemente confundidas, y el carácter de toda la transacción se disfrace completamente con la interposición de un contrato y el pago abonado al final de la semana. En el primer caso, el trabajo no retribuido aparece como arrancado por la fuerza. En el segundo caso, parece entregado voluntariamente. Tal es la única diferencia. Siempre que emplee las palabras valor del trabajo, las emplearé solo como término popular para indicar el valor de la fuerza de trabajo. Capítulo 10. Se obtiene ganancia vendiendo una mercancía por su valor. Supongamos que 1 hora y media de trabajo se materialice en un valor de 6 peniques, o 12 horas medias de trabajo en un valor de 6 chelines. Supongamos asimismo que el valor del trabajo represente 3 chelines o el producto de 6 horas de trabajo. Si en las materias primas, maquinaria, etc., que se consumen para producir una determinada mercancía, se materializan 24 horas medias de trabajo, su valor ascenderá a 12 chelines. Si, además, el obrero empleado por el capitalista añade a estos medios de producción 12 horas de trabajo, tendremos que estas 12 horas de trabajo se materializan en un valor adicional de 6 chelines. Por tanto, el valor total del producto se elevará a 36 horas de trabajo materializado, equivalente a 18 chelines. Pero,
como el valor del trabajo o el salario abonado al obrero solo representa 3 chelines, resultará que el capitalista no abona ningún equivalente por las 6 horas de plus trabajo rendidas por el obrero y materializadas en el valor de la mercancía. Por tanto, vendiendo esta mercancía por su valor, por 18 chelines, el capitalista obtendrá un valor de 3 chelines, sin desembolsar ningún equivalente a cambio de él. Esos 3 chelines representarán la plusvalía o ganancia que el capitalista se embolsa, es decir, que el capitalista no obtendrá la ganancia de 3 chelines por vender su mercancía a un precio que exceda de su valor, sino vendiéndola por su valor real. El valor de una mercancía se determina por la cantidad total de trabajo que encierra, pero una parte de esta cantidad de trabajo se materializa en un valor por el que se abonó un equivalente en forma de salarios. Otra parte se materializa en un valor por el que no se pagó ningún equivalente. Una parte del trabajo encerrado en la mercancía es trabajo retribuido, otra parte, trabajo no retribuido. Por tanto, cuando el capitalista vende la mercancía por su valor, es decir, como cristalización de la cantidad total de trabajo invertido en ella, tiene necesariamente que venderla con ganancia. Vende no solo lo que le ha costado un equivalente, sino también lo que no le ha costado nada, aunque haya costado el trabajo de su obrero. Lo que la mercancía le cuesta al capitalista y lo que en realidad cuesta son cosas distintas. Repite pues que vendiendo las mercancías por su verdadero valor y no por encima de este, es como se obtienen ganancias normales y medias. Capítulo 11. Las diversas partes en que se divide la plusvalía. La plusvalía, o sea, aquella parte del valor total de la mercancía en que se materializa el plus trabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia. Esta ganancia no se la embolsa en su totalidad el empresario capitalista. El monopolio del suelo permite al terrateniente embolsarse una parte de esta plusvalía bajo el nombre de la renta del suelo. Lo mismo da si el suelo se utiliza para fines agrícolas que si se destina a construir edificios, ferrocarriles o a otro fin productivo cualquiera. Por otra parte, el hecho de que la posesión de los medios de trabajo permita al empresario capitalista producir una plusvalía, o, lo que viene a ser lo mismo, apropiarse una determinada cantidad de trabajo no retribuido, es precisamente lo que permite al propietario de los medios de trabajo, que los presta total o parcialmente al empresario capitalista, en una palabra, al capitalista que presta el dinero, reivindicar para sí mismo otra parte de esta plusvalía, bajo el nombre de interés, con lo que al empresario capitalista como tal solo le queda la llamada ganancia industrial o comercial. Con arreglo a qué leyes se opera esta división del importante total de la plusvalía entre las 3 categorías de agentes mencionadas es una cuestión que cae bastante lejos de nuestro tema, pero de lo que dejaremos expuesto se desprende por lo menos lo siguiente. La renta del suelo, el interés y la ganancia industrial no son más que otros tantos nombres diversos para expresar las diversas partes de la plusvalía de la mercancía, o del trabajo no retribuido que en ella se materializa, y brotan todas por igual de esta fuente y solo de ella. No provienen del suelo como tal, ni del capital de por sí, mas el suelo y el capital permiten a sus poseedores obtener su parte correspondiente en la plusvalía que el empresario capitalista estruja al obrero. Para el mismo obrero, la cuestión de si esta plusvalía, fruto de su plus trabajo o trabajo no retribuido, se le embolsa exclusivamente al empresario capitalista, o éste se ve obligado a ceder a otros una parte de ella bajo el nombre de renta del suelo e interés, solo tiene una importancia secundaria. Supongamos que el empresario capitalista maneje solamente capital propio y sea su propio terrateniente. En este caso, toda la plusvalía irá a parar a su bolsillo. Es el empresario capitalista quien extrae directamente al obrero esta plusvalía, cualquiera que sea la parte que, en último término, pueda reservarse. Por eso, esta relación entre el empresario capitalista y el obrero salariado es la piedra angular de todo el sistema de trabajo salariado y de todo el régimen actual de producción. Por consiguiente, no tenían razón algunos de los ciudadanos que intervinieron en nuestro debate, cuando intentaban empequeñecer las cosas y presentar esta relación fundamental entre el empresario capitalista y el obrero como una cuestión secundaria, aunque, por otra parte, sí tenían razón al consignar que, en ciertas circunstancias, una subida de los precios puede afectar de un modo muy desigual al empresario capitalista, al terrateniente, al capitalista que facilita el dinero y, si queréis, al recaudador de contribuciones. De lo dicho se desprende, además, otra consecuencia.
La parte del valor de la mercancía, que representa solamente el valor de las materias primas y de las máquinas, en una palabra, el valor de los medios de producción consumidos, no arroja ningún ingreso, sino que solo repone el capital. Pero, aún fuera de esto, es falso que la otra parte del valor de la mercancía, la que forma el ingreso o puede desembolsarse en salarios, ganancias, renta del suelo e intereses, esté constituida por el valor de los salarios, el valor de la renta del suelo, el valor de la ganancia, etc. Por el momento, dejaremos a un lado los salarios y solo trataremos la ganancia industrial, los intereses y la renta del suelo. Acabamos de ver que la plusvalía que se encierra en la mercancía o la parte del valor de esta en que se materializa el trabajo no retribuido se descompone, a su vez, en varias partes, que llevan tres nombres distintos. Pero afirmar que su valor se haya integrado o formado por la suma de los valores independientes de esas tres partes integrantes sería decir todo lo contrario de la verdad. Si una hora de trabajo se materializa en un valor de 6 peniques, y si la jornada de trabajo del obrero es de 12 horas, y la mitad de este tiempo es trabajo no retribuido, este plus trabajo añadirá a la mercancía una plusvalía de 3 chelines, es decir, un valor por el que no se ha pagado equivalente alguno. Esta plusvalía de 3 chelines representa todo el fondo que el empresario capitalista pueda repartir, en la proporción que sea, con el terrateniente y el que le presta el dinero. El valor de esos 3 chelines forma el límite del valor que pueden repartirse entre sí, pero no es el empresario capitalista el que añade al valor de la mercancía un valor arbitrario para su ganancia, añadiéndose luego otro valor para el terrateniente, etcétera, etcétera, por donde la suma de estos valores arbitrariamente fijados representaría el valor total. Veis, por tanto, el error de la idea corriente que confunde la descomposición de un valor dado en tres partes con la formación de ese valor mediante la suma de tres valores independientes, convirtiendo de este modo en una magnitud arbitraria el valor total, del que salen la renta del suelo, la ganancia y el interés. Supongamos que la ganancia total obtenida por el capitalista sea de 100 libras esterlinas. Esta suma considerada como magnitud absoluta la denominamos volumen de ganancia. Pero, si calculamos la proporción que guardan estas 100 libras esterlinas con el capital desembolsado, a esta magnitud relativa la llamamos cuota de ganancia. Es evidente que esta cuota de ganancia puede expresarse bajo dos formas. Supongamos que el capital desembolsado en salarios son 100 libras. Si la plusvalía creada arroja también 100 libras, lo cual nos demostraría que la mitad de la jornada de trabajo del obrero está formada por trabajo no retribuido, y si midiésemos esta ganancia por el valor del capital desembolsado en salarios, diríamos que la cuota de ganancia era de 100%, ya que el valor desembolsado sería 100 y el valor producido sería 200. Por otra parte, si tomásemos en consideración no solo el capital desembolsado en salarios, sino todo el capital desembolsado, por ejemplo, 500 libras esterlinas, de las cuales 400 representan el valor de las materias primas, maquinaria, etc., diríamos que la cuota de ganancia solo asciende al 20%, ya que la ganancia de 100 libras no sería más que la quinta parte del capital total desembolsado. El primer modo de expresar la cuota de ganancia es el único que nos revela la proporción real entre el trabajo pagado y el no retribuido, el grado real de la explotación del trabajo. La otra fórmula es la usual y para ciertos fines, en efecto, la más indicada. En todo caso, es muy cómoda para ocultar el grado en que el capitalista estruja al obrero trabajo gratuito. En lo que todavía me resta por exponer, emplearé la palabra ganancia para expresar toda la masa de plusvalía estrujada por el capitalista, sin atender para nada a la división de esta plusvalía entre las diversas partes interesadas, y cuando emplee el término de cuota de ganancia, mediré siempre la ganancia por el valor del capital desembolsado en salarios. Capítulo 12. Relación general entre ganancias, salarios y precios. Si del valor de una mercancía descontamos la parte destinada a reponer el de las materias primas y otros medios de producción empleados, es decir, si descontamos el valor que representa el trabajo pretérito encerrado en ella, el valor restante se reducirá a la cantidad de trabajo añadida por el obrero últimamente empleado. Si este obrero trabaja 12 horas diarias y 12 horas de trabajo medio cristalizan en una suma de hora igual a 6 chelines, este valor adicional de 6 chelines será el único valor creado por su trabajo. Este valor dado, determinado por su tiempo de trabajo,
es el único fondo del que tanto él como el capitalista tienen que sacar su respectiva parte o dividendo, el único valor que ha de dividirse en salarios y ganancias. Es evidente que este valor no variará aunque varíe las proporciones en que pueda dividirse entre ambas partes interesadas. Y la cosa tampoco cambia si, en vez de un solo obrero, ponemos a toda la población obrera, y en vez de una sola jornada de trabajo, 12 millones de jornadas de trabajo, por ejemplo. Como el capitalista y el obrero solo pueden repartirse este valor, que es limitado, es decir, el valor medido por el trabajo total del obrero. Cuanto más perciba el uno, menos obtendrá el otro, y viceversa. Partiendo de una cantidad dada, una de sus partes aumentará siempre en la misma proporción en que la otra disminuye. Si los salarios cambian, cambiarán, en sentido opuesto, las ganancias. Si los salarios bajan, subirán las ganancias. Y si aquellos suben, bajarán estas. Si el obrero, arrancando de nuestro supuesto anterior, cobra 3 chelines, equivalentes a la mitad del valor creado por él, o si la totalidad de su jornada de trabajo consiste en una mitad de trabajo pagado y otra de trabajo no retribuido, la cuota de ganancia será del 100%, ya que el capitalista obtendrá también 3 chelines. Si el obrero solo cobra 2 chelines o solo trabaja para sí la tercera parte de la jornada total, el capitalista obtendrá 4 chelines y la cuota de ganancia será del 200%. Si el obrero cobra 4 chelines, el capitalista solo recibirá 2 y la cuota de ganancia descenderá al 50%, pero todas estas variaciones no influyen en el valor de la mercancía. Por tanto, una subida general de salarios determinaría una disminución de la cuota general de ganancia, pero no haría cambiar los valores. Sin embargo, aunque los valores de las mercancías, que han de regular en última instancia sus precios en el mercado, se hayan determinados exclusivamente por la cantidad total de trabajo plasmado en ellos, y no por la división de esta cantidad en trabajo pagado y trabajo no retribuido. De aquí no se deduce, ni mucho menos, que los valores de las mercancías sueltas o lotes de mercancías fabricadas, por ejemplo, en 12 horas, sean siempre los mismos. La cantidad o la masa de las mercancías fabricadas en un determinado tiempo de trabajo o mediante una determinada cantidad de este depende de la fuerza productiva del trabajo empleado y no de su extensión en el tiempo o duración. Con un determinado grado de fuerza productiva del trabajo de hilado, por ejemplo, podrán producirse en una jornada de trabajo de 12 horas 12 libras de hilo. Con un grado más bajo de fuerza productiva se producirán solamente 2. Por tanto, si las 12 horas de trabajo medio se materializan en un valor de 6 chelines, en el primer caso, las 12 libras de hilo costarían 6 chelines, lo mismo que costarían, en el segundo caso, las 2 libras. Es decir, en el primer caso, la fibra de hilo valdría 6 peniques y en el segundo caso, 3 chelines. Esta diferencia de precio obedecería a la diferencia existente entre las fuerzas productivas del trabajo empleado. Con mayor fuerza productiva, una hora de trabajo se materializaría en una libra de hilo, mientras que con una fuerza productiva menor, en una libra de hilo se materializarían 6 horas de trabajo. En el primer caso, el precio de la libra de hilo no excedería de 6 peniques, aunque los salarios fueran relativamente altos y la cuota de ganancia baja. En el segundo caso, ascendería a 3 chelines, aún con salarios bajos y una cuota de ganancia elevada. Y ocurriría así porque el precio de la libra de hilo se determina por el total del trabajo que encierra, y no por la proporción en que este total se divide en trabajo pagado y trabajo no retribuido. El hecho apuntado antes por mí de que un trabajo bien pagado puede producir mercancías baratas y un trabajo mal pagado, mercancías caras, pierde, con esto, su apariencia paradójica. Este hecho no es más que la expresión de la ley general de que el valor de una mercancía se determina por la cantidad de trabajo invertido en ella, y de que la cantidad de trabajo invertido depende enteramente de la fuerza productiva a del trabajo empleado, variando, por tanto, al variar la productividad del trabajo. Capítulo 13. Casos principales de lucha por la subida de salarios o contra su reducción. Examinemos ahora seriamente los casos principales en que se procura la subida de los salarios o se opone una resistencia a su reducción. 1. Hemos visto que el valor de la fuerza de trabajo, o el valor del trabajo, para decirlo en términos más populares, está determinado por el valor de los artículos de primera necesidad o por la cantidad de trabajo necesaria para su producción. Por consiguiente, si en un determinado país el valor de los artículos de primera necesidad
que por término medio consume diariamente un obrero representa 6 horas de trabajo expresadas en 3 chelines, este obrero tendrá que trabajar diariamente 6 horas para producir el equivalente de su sustento diario. Si su jornada de trabajo es de 12 horas, el capitalista le pagará el valor de su trabajo abonándole 3 chelines. La mitad de la jornada de trabajo será trabajo no retribuido y, por tanto, la cuota de ganancia arrojará el 100%. Pero supongamos ahora que a consecuencia de una disminución de la productividad del trabajo, hace falta más trabajo para producir, digamos, la misma cantidad de productos agrícolas que antes, con lo cual el precio de la cantidad media de artículos de primera necesidad requeridos diariamente subirá de 3 chelines a 4. En este caso, el valor del trabajo aumentaría en una tercera parte, o sea, en el 33. Para producir el equivalente del sustento diario del obrero, dentro del nivel de vida anterior, serán necesarios 8 horas de la jornada de trabajo. Por tanto, el plus trabajo bajaría de 6 horas a 4 y la cuota de ganancia se reduciría del 100 al 50%. El obrero que, en estas condiciones, pidiese un aumento de salario, se limitaría a exigir que se le abonase el valor incrementado de su trabajo, ni más ni menos que cualquier otro vendedor de una mercancía, que, cuando aumenta el coste de producción de esta, procura que se le pague el valor incrementado. Y si los salarios no suben, o no suben en la proporción suficiente para compensar la subida en el valor de los artículos de primera necesidad, el precio del trabajo descenderá por debajo del valor del trabajo, y el nivel de vida del obrero empeorará. Pero también puede operar un cambio en sentido contrario. Al elevarse la productividad del trabajo, puede ocurrir que la misma cantidad de artículos de primera necesidad consumidos por término medio en un día baje de 3 a 2 chelines, o que, en vez de 6 horas de la jornada de trabajo, basten 4 para reproducir el equivalente del valor de los artículos de primera necesidad consumidos en un día. Esto permitirá al obrero comprar por 2 chelines exactamente los mismos artículos de primera necesidad que antes le costaban 3. En realidad, disminuiría el valor del trabajo, pero aún con este valor mermado, el obrero dispondría de la misma cantidad de mercancías que antes. La ganancia subiría de 3 a 4 chelines y la cuota de ganancia del 100 al 200%. Y, aunque el nivel de vida absoluto del obrero seguirá siendo el mismo, su salario relativo y por tanto su posición social relativa, comparada con la del capitalista, habrían bajado. Oponiéndose a esta rebaja de su salario relativo, el obrero no haría más que luchar por obtener una parte en las fuerzas productivas incrementadas de su propio trabajo y mantener su antigua posición relativa en la escala social. Así, después de la derogación de las leyes cerealistas y violando flagrantemente las promesas solemnísimas que habían hecho en su campaña de propaganda contra aquellas leyes, los amos de las fábricas inglesas rebajaron los salarios, por regla general, en un 10%. Al principio, la oposición de los obreros fue frustrada, pero más tarde se pudo recobrar el 10% perdido, a consecuencia de circunstancias que no puedo detenerme a examinar aquí. 2. Los valores de los artículos de primera necesidad y, por consiguiente, el valor del trabajo pueden permanecer invariables y, sin embargo, el precio en dinero de aquellos puede sufrir una alteración, porque se opere un cambio previo en el valor del dinero. Con el descubrimiento de yacimientos más abundantes, etc., 2 onzas de oro, por ejemplo, no supondrían más trabajo del que antes exigía la producción de una onza. En este caso, el valor del oro descendería a la mitad, al 50%, y, como, a consecuencia de esto, los valores de todas las demás mercancías se expresarían en el doble de su precio en dinero anterior, esto sería extensivo también al valor del trabajo. Las 12 horas de trabajo, que antes se expresaban en 6 chelines, ahora se expresarían en 12. Por tanto, si el salario del obrero siguiese siendo de 3 chelines, en vez de subir a 6, resultaría que el precio en dinero de su trabajo solo correspondería a la mitad del valor de su trabajo, y su nivel de vida empeoraría espantosamente. Y lo mismo ocurriría, en un grado mayor o menor, si su salario subiese, pero no proporcionalmente a la baja del valor del oro. En este caso, no se habría operado el menor cambio, ni en las fuerzas productivas del trabajo, ni en la oferta y la demanda, ni en los valores de las mercancías,
Solo habría cambiado el nombre en dinero de estos valores. Decir que en este caso el obrero no debe luchar por una subida proporcional de su salario equivale a pedirle que se resigne a que se le pague su trabajo en nombre y no en cosas. Toda la historia del pasado demuestra que, siempre que se produce tal depreciación del dinero, los capitalistas se apresuran a aprovechar esta coyuntura para defraudar a los obreros. Una numerosa escuela de economistas asegura que, como consecuencia de los nuevos descubrimientos de tierras auríferas, de la mejor explotación de las minas de plata y del abaratamiento en el suministro del mercurio, ha vuelto a bajar el valor de los metales preciosos. Esto explicaría los intentos generales y simultáneos que se hacen en el continente por conseguir una subida de salarios. 3. Hasta aquí hemos partido del supuesto de que la jornada de trabajo tiene límites dados. Pero, en realidad, la jornada de trabajo no tiene, por sí misma, límites constantes. El capital tiende constantemente a dilatarla hasta el máximo de su duración físicamente posible, ya que en la misma proporción aumenta el plustrabajo y, por tanto, la ganancia que de él se deriva. Cuanto más consiga el capital alargar la jornada del trabajo, mayor será la cantidad de trabajo ajeno que se apropiará. Durante el siglo XVII, y todavía durante los dos primeros tercios del siglo XVIII, la jornada normal de trabajo en toda Inglaterra era de 10 horas. Durante la guerra antijacobiana, pie de nota, se trata de las guerras que llevó a cabo Inglaterra desde 1793 hasta 1815 contra Francia, en el periodo de la Revolución Burguesa Francesa de fines del siglo XVII. La burguesía británica no dudó en aliarse en distintas coaliciones con las reaccionarias potencias absolutistas, Rusia, Austria o Prusia, para tratar de poner freno al influjo que la revolución estaba teniendo en toda Europa. Tras el triunfo de la contrarrevolución en Francia, las guerras continuaron contra la política imperial de Napoleón. Durante la guerra antijacobina, que fue, en realidad, una guerra de los varones ingleses contra las masas trabajadoras de Inglaterra, le denota. Durante estas guerras, el gobierno inglés estableció en su país un brutal régimen de terror contra las masas trabajadoras. En este periodo en particular, fueron sofocadas una serie de agitaciones populares y se aprobaron leyes que prohibían las reuniones obreras. El capital vivió días orgiásticos y prolongó la jornada de 10 horas a 12, a 14, a 18. Malthus, que no puede infundir precisamente sospechas de tierno sentimentalismo, declaró en un folleto, publicado hacia años de 1815, que la vida de la nación estaba amenazada en sus raíces, si las cosas seguían como hasta ahí. Pie de nota, Marx se refiere al libreto de Malthus titulado Investigaciones sobre la naturaleza y el progreso de la renta, como también de los principios que la regulan. Londres de 1815. Algunos años antes de introducirse con carácter general las máquinas de nueva invención, hacia 1765, vio la luz en Inglaterra un folleto titulado Un ensayo sobre la industria. El anónimo autor de este folleto, enemigo jurado de las clases trabajadoras, declama acerca de la necesidad de extender los límites de la jornada de trabajo. Entre otras cosas, propone crear este objeto casas de trabajo. Las casas de trabajo fueron abiertas en Inglaterra en el siglo XVII, con arreglo a la Ley de Pobres aprobada en 1834. Las casas de trabajo se convertirían en la única forma de ayuda a los pobres. Se distinguían por su régimen presidiario y fueron denominadas por el pueblo bastillas para los pobres, que, como él mismo dice, habrían de ser casas de terror. ¿Y cuál es la duración de la jornada de trabajo que propone para estas casas de terror? De 12 horas, es decir, precisamente la jornada que en 1832 los capitalistas, los economistas y los ministros declaraban no sólo como vigente en realidad, sino, además, como el tiempo de trabajo necesario para los niños menores de 12 años. Al vender su fuerza de trabajo, como no tiene más remedio dentro del sistema actual, el obrero cede al capitalista el derecho a usar esta fuerza, pero dentro de ciertos límites razonables. Vende su fuerza de trabajo para conservarla, salvo su natural desgaste, pero no para destruirla. Y como la vende por su valor diario o semanal, se sobreentiende que en un día o en una semana no ha de someterse su fuerza de trabajo a un uso o desgaste de 2 días o 2 semanas. Tomemos una máquina con un valor de 1000 libras esterlinas. Si se agota en 10 años, añadirá anualmente 100 libras al valor de las mercancías que ayuda a producir. Si se agota en 5 años, el valor añadido por ella será de 200 libras anuales, es decir,
que el valor de su desgaste anual está en razón inversa al tiempo en que se agota. Pero en esto hay una diferencia entre el obrero y la máquina. La máquina no se agota exactamente en la misma proporción en que se usa. En cambio, el hombre se agota en una proporción mucho mayor de la que podría suponerse a base del simple aumento numérico del trabajo. Al esforzarse por reducir la jornada de trabajo a su antigua duración razonable, o ahí donde no pueden arrancar una fijación legal de la jornada normal del trabajo, por contrarrestar el trabajo excesivo mediante una subida de salarios, subida que no basta con que esté en proporción con el tiempo adicional que se les estruja, sino que debe estar en proporción mayor. Los obreros no hacen más que cumplir con un deber para consigo mismos y para con su raza. Se limitan a refrenar las usurpaciones tiránicas del capital. El tiempo es el espacio en que se desarrolla el hombre. El hombre que no dispone de ningún tiempo libre, cuya vida, prescindiendo de las interrupciones puramente físicas del sueño, las comidas, etc., está toda ella absorbida por su trabajo para el capitalista. Es menos todavía que una bestia de carga. Físicamente destrozado y espiritualmente embrutecido, es una simple máquina para producir riqueza ajena. Y, sin embargo, toda la historia de la moderna industria demuestra que el capital, si no se le pone un freno, laborará siempre, implacablemente y sin miramientos, por reducir a toda la clase obrera a este nivel de la más baja degradación. El capitalista, alargando la jornada de trabajo, puede abonar salarios más altos y disminuir, sin embargo, el valor del trabajo. Si la subida de los salarios no corresponde a la mayor cantidad de trabajo estrujado y al más rápido agotamiento de la fuerza de trabajo que lleva consigo, y, con esto, puede ocurrir también de otro modo. Vuestros estadísticos burgueses os dirán, por ejemplo, que los salarios medios de las familias que trabajan en las fábricas de Lancaster han subido, pero olvidan que ahora, en vez de ser el hombre solo el cabeza de la familia, son también su mujer y tal vez 3 o 4 hijos los que se ven lanzados bajo las ruedas del carro de Jaggernaut del capital. Pie de página. Jaggernaut es una de las encarnaciones del dios hindú Vishnu. Los sacerdotes del templo de Jaggernaut obtenían grandes ingresos en la peregrinación, estimulándose la prostitución de las bayaderas, mujeres que vivían en el templo. El culto de Jaggernaut se distinguía por los ritos muy pomposos, como igualmente por un fanatismo extremo, que se manifestaba en los suicidios y las mutilaciones voluntarias de los creyentes. En los días de grandes fiestas, algunos de ellos se arrojaban bajo el carro en que se paseaba la imagen de Vishnu Jaggernaut. Se olvidan de que la subida de los salarios totales no corresponde a la del plustrabajo total arrancado a la familia. Aún dentro de una jornada de trabajo con límites fijos, como hoy rige en todas las industrias sujetas a la legislación fabril, puede ser necesaria la subida de salarios, aunque solo sea para mantener el antiguo nivel de pago del valor del trabajo. Mediante el aumento de la intensidad del trabajo, puede hacerse que un hombre gaste en una hora tanta fuerza vital como antes gastaba en dos. En las industrias sometidas a la legislación fabril, esto se ha hecho realidad hasta cierto punto, acelerando la marcha de las máquinas y aumentando el número de máquinas que ha de atender un solo individuo. Si el aumento de la intensidad del trabajo o de la cantidad de trabajo consumida en una hora guarda relación adecuada con la disminución de la jornada, saldrá todavía ganando el obrero. Si se rebasa este límite, perderá por un lado lo que gane por otro, y 10 horas de trabajo le quebrantarán tanto como antes 12. Al contrarrestar esa tendencia del capital mediante la lucha por el alza de los salarios, en la medida correspondiente a la creciente intensidad del trabajo, el obrero no hace más que oponerse a la depreciación de su trabajo y a la degeneración de su raza. 4. Todos sabéis que, por razones que no hay que exponer aquí, la producción capitalista se mueve a través de determinados ciclos periódicos. Pasa por fases de calma, de animación creciente, de prosperidad, de superproducción, de crisis y de estancamiento. Los precios de las mercancías en el mercado y la cuota de ganancia en este siguen a estas fases. Unas veces descienden por debajo de su nivel medio y otras veces lo rebasan. Si os fijáis en todo el ciclo, veréis que unas desviaciones de los precios del mercado son compensadas por otras y que, sacando la media del ciclo, los precios de las mercancías en el mercado se regulan por sus valores. Pues bien, durante las fases de baja de los precios en el mercado y durante las fases de crisis y estancamiento, el obrero, si es que no se ve arrojado a la calle, puede estar seguro de haber rebajado su salario. Para que no le defrauden, el obrero debe forcejear con el capitalista,
incluso en las fases de baja de los precios en el mercado, para establecer en qué medida se hace necesario rebajar los jornales. Y si, durante la fase de prosperidad, en que el capitalista obtiene ganancias extraordinarias, el obrero no batallase por conseguir que se le suba el salario, no percibiría siquiera, sacando la media de todo el ciclo industrial, su salario medio, o sea, el valor de su trabajo. Sería el colmo de la locura exigir que el obrero, cuyo salario se ve forzosamente afectado por las fases adversas del ciclo, renunciase a verse compensado durante las fases prósperas. Generalmente, los valores de todas las mercancías se realizan exclusivamente por medio de la compensación que se opera entre los precios constantemente variables del mercado, sometidos a las fluctuaciones constantes de la oferta y la demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo solo es una mercancía como cualquier otra. Tiene, por tanto, que experimentar las mismas fluctuaciones para obtener el precio medio que corresponde a su valor. Sería un absurdo considerarlo, por una parte, como una mercancía y querer exceptuarlo, por otra, de las leyes que rigen los precios de las mercancías. El esclavo obtiene una cantidad constante y fija de medios para su sustento. El obrero asalariado no. Este debe intentar conseguir, en unos casos, la subida de salarios, aunque solo sea para compensar su baja en otros casos. Si se resignase a acatar la voluntad, los dictados del capitalista, como una ley económica permanente, compartiría toda la miseria del esclavo, sin compartir, en cambio, la seguridad de éste. 5. En todos los casos que se ha examinado, que son el 99%, habéis visto que la lucha por la subida de salarios sigue siempre a cambios anteriores y es el resultado necesario de los cambios previos operados en el volumen de producción, las fuerzas productivas del trabajo, el valor de este, el valor del dinero, la extensión o intensidad del trabajo arrancado, las fluctuaciones de los precios del mercado, que dependen de las fluctuaciones de la oferta y la demanda, y se producen con arreglos a las diversas fases del ciclo industrial. En una palabra, es la reacción de los obreros contra la acción anterior del capital. Si enfocásemos la lucha por la subida de salarios independientemente de todas estas circunstancias, tomando en cuenta solamente los cambios operados en los salarios y pasando por alto los demás cambios a que aquellos obedecen, arrancaríamos de una premisa falsa para llegar a conclusiones falsas. Capítulo 14. La lucha entre el capital y el trabajo y sus resultados. 1. Después de demostrar que la resistencia periódica que los obreros ponen a la rebaja de sus salarios y sus intentos periódicos por conseguir una subida de salarios son fenómenos inseparables del sistema de trabajo asalariado y responden precisamente al hecho de que el trabajo se haya equiparado a las mercancías y, por tanto, sometido a las leyes que regulan el movimiento general de los precios, habiendo demostrado, asimismo, que una subida general de los salarios se traduciría en la disminución de la cuota general de ganancia, pero sin afectar a los precios medios de las mercancías ni a sus valores, surge ahora, por fin, el problema de saber hasta qué punto, en la lucha incesante entre el capital y el trabajo, tiene éste perspectivas de éxito. Podría contestar con una generalización, diciendo que el precio del trabajo en el mercado, al igual que el de las demás mercancías, tiene que adaptarse, con el transcurso del tiempo, a su valor, que, por tanto, pese a todas sus alzas y bajas y a todo lo que el obrero puede hacer, éste acabará obteniendo, por término medio, el valor de su trabajo solamente, que se reduce al valor de su fuerza de trabajo, la cual, a su vez, se halla determinada por el valor de los medios del sustento necesarios para su manutención y reproducción, valor que está regulado, en último término, por la cantidad de trabajo necesaria para producirlos. Pero hay ciertos rasgos peculiares que distinguen el valor de la fuerza de trabajo, o el valor del trabajo, de los valores de todas las demás mercancías. El valor de la fuerza de trabajo está formado por dos elementos, uno de los cuales es puramente físico, mientras que el otro tiene un carácter histórico o social. Su límite mínimo está determinado por el elemento físico, es decir, que para poder mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensables constituye, pues, el límite mínimo del valor del trabajo. Por otra parte, la extensión de la jornada de trabajo también tiene sus límites extremos, aunque sean muy elásticos. Su límite máximo lo traza la fuerza física del obrero. Si el agotamiento diario de sus energías vitales rebasa un cierto grado,
no podrá desplegarlas de nuevo día tras día. Pero, como decíamos, estos límites son muy elásticos. Una sucesión rápida de generaciones raquíticas y de vida corta abastecería el mercado de trabajo exactamente lo mismo que una serie de generaciones vigorosas y de vida larga. Además de este elemento puramente físico, en la determinación del valor del trabajo entra el nivel de vida tradicional en cada país. No se trata solamente de la vida física, sino de la satisfacción de ciertas necesidades que brotan de las condiciones sociales en que viven y se educan los hombres. El nivel de vida inglés podría descender hasta el grado del irlandés y el nivel de vida de un campesino alemán hasta el de un campesino livonio. La importancia del papel que a este respecto desempeñan la tradición histórica y la costumbre social puede verse en el libro de Mr. Thornton sobre la superpoblación, donde se demuestra que en distintas regiones agrícolas de Inglaterra los jornales medios siguen todavía hoy siendo distintos según las condiciones más o menos favorables en que estas regiones se redimieron de la servidumbre. Este elemento histórico o social que entra en el valor del trabajo puede dilatarse o contraerse e incluso extinguirse del todo, de tal modo que solo quede en pie el límite físico. Durante la guerra antijacobina, que, como solía decir el incorregible beneficiario de impuestos y prebendas, el viejo George Rose, se emprendió para que los infieles franceses no destruyeran los consuelos de nuestra religión. Los honorables colonos ingleses, a los que tratamos con tanta suavidad en una de nuestras sesiones anteriores, redujeron los jornales de los obreros del campo hasta por debajo de aquel mínimo estrictamente físico, contemplando la diferencia indispensable para asegurar la perpetuación física de la raza mediante las leyes de pobres. Según las leyes de pobres, vigentes en Inglaterra desde el siglo XVI, en cada parroquia se cobrará un impuesto especial de ayuda a los pobres. Los parroquianos que no podían mantenerse por sí mismos y a sus familias recibían un subsidio de la caja de ayuda de los pobres. Era un método excelente para convertir al obrero asalariado en esclavo y al orgulloso yeoman de Shakespeare en indigente. Si comparáis los salarios o valores del trabajo normales en distintos países y en distintas épocas históricas dentro del mismo país, veréis que el valor del trabajo no es, por sí mismo, una magnitud constante, sino variable, aun suponiendo que los valores de las demás mercancías permanezcan fijos. Una comparación similar de las cuotas de ganancia en el mercado demostraría que no varían solamente estas, sino también sus cuotas medias. Ahora bien, por lo que se refiere a la ganancia, no existe ninguna ley que le trace un mínimo. No puede decirse cuál es el límite extremo de su baja. ¿Y por qué no puede establecerse este límite? Porque sí podemos fijar el salario mínimo, no podemos, en cambio, fijar el salario máximo. Lo único que podemos decir es que, dados los límites de la jornada de trabajo, el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico del salario y que, partiendo de salarios dados, el máximo de ganancia corresponde a la prolongación de la jornada de trabajo, en la medida en que sea compatible con las fuerzas físicas del obrero. Por tanto, el máximo de ganancia se halla limitado por el mínimo físico del salario y por el máximo físico de la jornada de trabajo. Es evidente que, entre los dos límites extremos de esta cuota de ganancia máxima, cabe una escala inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo se dirime exclusivamente por la lucha incesante entre el capital y el trabajo. El capitalista pugna constantemente por reducir los salarios a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta su máximo físico, mientras que el obrero presiona constantemente en el sentido contrario. El problema se reduce, por tanto, al problema de las fuerzas respectivas de los contendientes. 2. En lo que atañe a la limitación de la jornada de trabajo, lo mismo en Inglaterra que en los demás países, nunca se ha reglamentado sino por injerencia de la ley. Sin la constante presión de los obreros desde fuera, la ley jamás habría intervenido. En todo caso, este resultado no podía alcanzarse mediante convenios privados entre los obreros y los capitalistas. Esta necesidad de una acción política general es precisamente la que demuestra que, en el terreno puramente económico de lucha, el capital es la parte más fuerte. En cuanto a los límites del valor del trabajo, su fijación efectiva depende siempre de la oferta y la demanda, refiriéndome a la demanda de trabajo por parte del capital y a la oferta de trabajo por los obreros. En los países coloniales, la ley de la oferta y la demanda favorece a los obreros. De aquí el nivel relativamente alto de los salarios en los Estados Unidos. En este país, haga lo que haga el capital, no puede evitar que el mercado de trabajo esté constantemente desabastecido,
por la constante transformación de los obreros asalariados en labradores independientes, con fuentes propias de subsistencia. Para gran parte de la población norteamericana, la situación del obrero asalariado no es más que una estación de tránsito, que está seguro de abandonar al cabo de un tiempo más o menos largo. Véase el capítulo 25 del tomo primero del Capital, nota 253. Aquí nos referimos a las verdaderas colonias, a las tierras vírgenes colonizadas por emigrantes libres. Los Estados Unidos, en un sentido económico, son todavía una colonia de Europa. Por lo demás, esto se refiere también a aquellas antiguas plantaciones en que la abolición de la esclavitud transformó radicalmente todas las relaciones. Desde que en estas colonias la tierra se ha convertido en propiedad privada, han quedado también cerradas las posibilidades para transformar a los obreros asalariados en productores libres. Para remediar este estado de las cosas en las colonias, el paternal gobierno británico ha adoptado hasta algún tiempo la llamada moderna teoría de la colonización, que consiste en fijar a los terrenos coloniales un precio artificialmente alto, para, de este modo, impedir la transformación demasiado rápida del obrero asalariado en labrador independiente. Pero pasemos ahora a los viejos países civilizados, en que el capital domina todo proceso de producción. Fijémonos, por ejemplo, en la subida de los jornales de los obreros agrícolas en Inglaterra, de 1849 a 1859. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Los agricultores no pudieron subir el valor del trigo, como les habría aconsejado nuestro amigo Weston, ni siquiera su precio en el mercado. Por el contrario, tuvieron que resignarse a verlo bajar. Pero, durante estos 11 años, introdujeron máquinas de todas las clases y aplicaron métodos más científicos, transformaron una parte de las tierras de labor en pastizales, aumentaron la extensión de sus granjas y con ella la escala de producción, y de este modo, haciendo disminuir estos y por otros medios la demanda del trabajo, gracias al aumento de sus fuerzas productivas, volvieron a crear una superpoblación relativa en el campo. Tal es el método general con el que opera el capital en los países poblados de antiguo, para reaccionar más rápido o lentamente contra las subidas de los salarios. Ricardo observó acertadamente que la máquina estaba en continua competencia con el trabajo, y con harta frecuencia solo podía introducirse cuando el precio del trabajo subía hasta cierto límite. Pero la aplicación de maquinaria no es más que uno de los muchos métodos empleados para aumentar las fuerzas productivas del trabajo. Este mismo proceso de desarrollo, que deja relativamente sobrante el trabajo simple, simplifica, por otra parte, el trabajo calificado, y por tanto lo deprecia. La misma ley se impone, además, bajo otra forma. Con el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, se acelera la acumulación de capital, aun en el caso de que el tipo de salarios sea relativamente alto. De aquí podría inferirse, como lo hizo Adam Smith, en cuyos tiempos la industria moderna estaba aún en su infancia, que la acumulación acelerada del capital tiene que inclinar la balanza a favor del obrero, haciendo crecer la demanda de su trabajo. Situándose en el mismo punto de vista, muchos autores contemporáneos se asombran de que, a pesar de haber crecido en los últimos 20 años el capital inglés mucho más rápidamente que la población inglesa, los salarios no hayan experimentado un aumento mayor. Pero es que, simultáneamente con la acumulación progresiva, se opera un cambio progresivo en cuanto a la composición del capital. La parte del capital global formada por capital constante, maquinaria, materias primas, medios de producción de todo género, crece con mayor rapidez que la parte destinada a salarios, o sea, a comprar trabajo. Esta ley ha sido puesta de manifiesto, bajo una forma más o menos precisa, por el señor Barton, Ricardo, Sismondi, el profesor Richard Jones, el profesor Ramsay, Cherbuliez y otros. Si la proporción entre estos dos elementos de capital era originariamente de 1 a 1, al desarrollarse la industria será de 5 a 1, y así sucesivamente. Si de un capital global de 600 se desembolsan para instrumentos, materias primas, etc., 300 y 300 para salarios, para que pueda absorber 600 obreros en vez de 300, basta con doblar el capital global. Pero si de un capital de 600 se invierten 500 en maquinaria, materiales, etc., y solamente 100 en salarios, para poder colocar a 600 obreros en vez de 300, este capital tiene que aumentar de 600 a 3600. Por tanto, al desarrollarse la industria, la demanda de trabajo no avanza con el mismo ritmo que la acumulación de capital. Aumenta, sin duda, pero aumenta en una proporción constantemente decreciente, comparándola con el incremento del capital. Estas pocas indicaciones bastarán para poner de relieve
que el propio desarrollo de la industria moderna contribuye por fuerza a inclinar la balanza cada vez más en favor del capitalista y en contra del obrero, y que, como consecuencia de esto, la tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el nivel medio de los salarios, sino por el contrario, a hacerlo bajar, o sea, a empujar más o menos el valor del trabajo a su límite mínimo. Pero si la tendencia de las cosas dentro de este sistema es tal, ¿quiere esto decir que la clase obrera deba renunciar a defenderse contra las usurpaciones del capital y cejar en sus esfuerzos por aprovechar todas las posibilidades que se le ofrezcan para mejorar temporalmente su situación? Si lo hiciese, veríase degradada en una masa uniforme de hombres desgraciados y quebrantados sin salvación posible. Creo haber demostrado que las luchas de la clase obrera por el nivel de los salarios son episodios inseparables de todo el sistema de salarios, que en el 99% de los casos, sus esfuerzos por elevar los salarios no son más que esfuerzos dirigidos a mantener en pie el valor dado del trabajo, y que la necesidad de forcejear con el capitalista acerca de su precio va unida a la situación del obrero, que se le obliga a venderse a sí mismo como una mercancía. Si en sus conflictos diarios con el capital los obreros cediesen cobardemente, se descalificarían sin duda para emprender movimientos de mayor envergadura. Al mismo tiempo, y aun prescindiendo por completo del esclavizamiento general que entraña el sistema de trabajo asalariado, la clase obrera no debe exagerar ante sus propios ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debe olvidar que lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estos efectos, que lo que hace es contener el movimiento descendente, pero no cambiar su dirección, que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No debe, por tanto, entregarse por entero a esta inevitable guerra de guerrillas, continuamente provocada por los abusos incesantes del capital o por las fluctuaciones del mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun con todas las miserias que vuelca sobre ella, engendra simultáneamente las condiciones materiales y las formas sociales necesarias para la reconstrucción económica de la sociedad. En vez del lema conservador de un salario justo por una jornada de trabajo justa, deberá escribir en su bandera esta consigna revolucionaria: abolición del sistema de trabajo salariado. Después de esta exposición larguísima, y me temo que fatigosa, que he considerado indispensable para esclarecer un poco nuestro tema principal, voy a concluir proponiendo la siguiente resolución. 1. Una subida general del nivel de los salarios acarrearía una baja de la cuota general de ganancia, pero no afectaría en términos generales a los precios de las mercancías. 2. La tendencia general de la producción capitalista no es elevar el nivel medio de salario, sino reducirlo. 3. Las trade uniones trabajan bien como centros de resistencia contra las usurpaciones del capital. Fracasan en algunos casos, por usar poco inteligentemente su fuerza, pero en general son deficientes por limitarse a una guerra de guerrillas contra los efectos del sistema existente, en vez de esforzarse, al mismo tiempo, por cambiarlo, en vez de emplear sus fuerzas organizadas como palanca para la emancipación definitiva de la clase obrera, es decir, para la abolición definitiva del sistema de trabajo asalariado.